En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 6, 14, 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que Juan era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida. El Evangelio de hoy describe cómo murió el Bautista, su martirio, sin proceso, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y su corte, y el resentimiento de una mujer y la maldad impregnada en el corazón de su hija. Permítanme unos puntos de reflexión al respecto. Primero, la causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina. Desde el año 63 a.C. era César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía cualquier tipo de subversión. Le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio Josefo, escritor de la época, dice que el motivo de la prisión de Juan era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia del Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que desbordó el vaso, y Juan fue llevado a la cárcel. Segundo, la trama del asesinato. Aniversario y banquete de fiesta con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían
y en la cual se hacían las alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan el Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido y fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Esto revela la debilidad moral de Herodes, tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí mismo. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento vano a una joven bailarina. Supersticioso, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de sus súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en una sala. Marcos cuenta el hecho tal y cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Tercero, el Evangelio de hoy trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de esa época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. 43 años. Durante todo el tiempo que Jesús vivió, no hubo cambio en el gobierno de Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo. No daba cuenta a nadie. Hacía lo que le pasaba por su cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Cuarto, Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Síforis, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía tal vez unos 7 años de edad. Tiberíades, la capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús tenía unos 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían los grandes, los generales, los magnates de Galilea. Moraban los dueños de las tierras, los soldados, policías, jueces, tantas veces insensibles. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de lo que explotaban a la gente. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte. No consta que Jesús haya entrado en esa ciudad. Cuarto, a lo largo de 43 años de gobierno de Herodes, se crió toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierra, fiscales de mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía: exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad, un grupo de personas apoyaban al gobierno. Escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios, los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo que refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, algo como lo que hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil y político, tanto a nivel local como estatal. Y muchas veces denunciar estos sistemas de muerte era motivo de martirio, era motivo de testimonio, hasta dar la vida y derramar la sangre por la causa de Dios. Que el martirio de Juan el Bautista sea un signo para nosotros de un llamado urgente de renovar toda, pero toda actitud en nuestro mundo,
en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día.